Cultural de la Humanidad, fundada el 12 de abril de 1557 por don Gil Ramírez Dávalos. Fue asentada en una acogedora meseta regada por 4 hermosos ríos. Cuenca es llamada la Atenas del Ecuador por su majestuosa arquitectura, su diversidad cultural, su aporte a las artes. Cuna de poetas y hombres ilustres que forjaron el desarrollo de la ciudad. La variedad de sabores de su comida típica. Recetas tradicionales que han pasado por generaciones deleitando el paladar de todos. Su riqueza artesanal, simbolizada en las hábiles manos de los cuencanos, denotan el trabajo arduo y laborioso de personas que luchan día a día. Telerama conmemora los 464 años de fundación. ¡Que viva Cuenca! Los ecuatorianos nos estamos reinventando, innovando y evolucionando. Luego de una crisis existen grandes oportunidades, donde desarrollamos al máximo nuestro liderazgo, ideas y creatividad. En Boga, un espacio para empresas y emprendimientos. Porque lo bueno no es estar en todo, es estar en Boga. De lunes a viernes a las 20 horas. Presentamos Entrevista. 7 de la mañana, 19 minutos. Nuestro primer invitado, el economista Fausto Ortiz, está con nosotros. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Saludos cordiales. Bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Los retos económicos que tiene el nuevo gobierno, ¿cuáles son? Sí, el principal es el tema del empleo, el tema del crecimiento económico, ver cómo hace que un país que necesita achicar su déficit fiscal, recaudar más impuestos, cómo hace que con esos dos requerimientos la economía pueda salir adelante, avanzando el crecimiento y tratando de incorporar más gente al empleo. Por lo tanto, una buena parte de lo que tenga que hacer va a estar vinculado con alguna reforma laboral en el mediano plazo. Y en el principio, la consecución de financiamientos. Son algunas aristas que el gobierno tendrá que ir analizando para poder salir adelante. ¿Y es viable todo eso? Sí, el apoyo del sector privado será básico. El triunfo del candidato Lasso, del presidente electo Guillermo Lasso, hace más fácil esa transición de una economía estancada, en donde estaba apalancada en el sector público, ahora tenga que pasar al apoyo del sector privado, en donde tocará igual que hacer algunos sacrificios. No todo es color de rosa para adelante. El sacrificio será en arrimar y poner el hombro en el sector privado y con el apoyo del sector público, liderado por un presidente que entiende dónde estamos. Ahora, para que el sector privado se sienta de alguna u otra manera con la facilidad de arrimar el hombro, como usted dice, también debe haber incentivos entonces para el sector privado a fin de que la generación de empleo, no solamente con una reforma laboral, sea la adecuada. Sí, pero el mayor incentivo en este momento es saber que el presidente de la República es una persona vinculada al sector privado. Eso es básico, que siente y sabe que el sector privado va a ser el motor de la economía, que sabe el sector privado que no va a estar bajo amenaza, bajo persecución, bajo una dinámica distinta a lo que hubiera sido la otra opción, en donde estábamos hoy día pensando a cuánto subirá el riesgo país, a cuánto subirá luego el impuesto a la salida de divisas, en qué momento empezará la complicación con el sector de las empresas. Hoy día es una lógica distinta, hoy día amanece la ciudadanía seguramente con mucho más optimismo, y la economía es la sumatoria de cada uno de los individuos que, si amanecen optimistas, seguramente también pueden ir pensando en mejores momentos para desarrollar las empresas. El crédito debe ir creciendo, y eso lo vamos a ir notando aún antes que el gobierno
arranque el 24 de mayo. De hecho, se necesita entonces, digo yo, esa verdadera intención de hacer las cosas, porque frente a los organismos internacionales hay que cumplir. Y frente a la situación de una recaudación tributaria adecuada también hay que cumplir. ¿A qué me refiero? Que si se requieren reformas laborales, como usted señala, también se requieren algunas otras decisiones que deba tomar en el plano económico. Algunos sostienen que es necesario un incremento en el IVA, otros sostienen que hay que bajar el IVA. Algunos sostienen que hay que eliminar la salida de divisas, el impuesto a la salida de divisas, de manera gradual para buscarle una alternativa de incentivo al sector productivo. Pero todo ese engranaje, digo yo, es fundamental ponerse de acuerdo, consensos en este país. Sí, hay algunas cosas que se pueden hacer sin pasar por la Asamblea, hay otras que hace falta el requerimiento de la Asamblea, la aprobación. Por ejemplo, sería muy bueno para el país que en estos siguientes 15 días la Asamblea pueda aprobar la ley que envió el Ejecutivo para la defensa y la dolarización, para de una vez ya zanjar esa diferencia que teníamos con el Fondo Monetario de hacer o no hacer ese tipo de cambio legal. Eso nos permitirá asegurar que el programa con el fondo sigue marchando, y luego para el último trimestre tendrá que evaluar el gobierno nuevo ya en funciones en ver cómo reemplaza aquel requerimiento del Fondo Monetario de aumentar 3 puntos al IVA para el año 2022 para tratar de subir el impuesto, los ingresos por impuestos. Hay que ver si es que la economía se vuelve mucho más dinámica y de pronto no hace falta ir por esa opción en el año 2022 y quizás cambiarla con otra alternativa. Pero esos son temas que hay que irlos evaluando. Es un tema muy importante saber de que vamos a estar dentro de los marcos normales de desenvolvimiento, es decir, con los multilaterales con financiamiento a largo plazo, porque hace falta conseguir en este año 10.000 millones de dólares. Hasta el mes de marzo y quizás hasta el día de ayer, lo que el país ha conseguido en financiamiento son apenas 430 millones de dólares. Y ha pagado algo así como 860 millones de vencimiento de deuda, es decir, estamos todavía en nada en los 10.000 millones que hay que conseguir, y el aporte de los multilaterales, y quizás en este año o a finales ya podemos ir pensando otra vez en volver a los mercados internacionales, que seguramente van a empezar a dar señales de que van a respaldar el proceso de cambio que va a vivir Ecuador cuando el riesgo país lo veamos bajar, disminuir, y podamos pensar en ir a tomar plata a niveles mucho más decentes, no como los últimos años que tomábamos plata del mercado internacional a niveles del 10%. Son señales que hay que ir chequeando. Claro, una deuda externa que supera los 40.000 millones de dólares, economista. Sí, la deuda externa, la deuda total debe andar cerca de los 65.000 millones de dólares, más de 45.000 millones la externa, más de 15.000 millones de dólares la interna. 18.000 millones es el valor de los bonos, y esa cantidad, al menos en este año, paga 0% de interés. Pero si uno anteayer hubiera ido al mercado, hubiera ido a tomar plata el 15%. Es otra historia de hoy en adelante. ¿Y el déficit fiscal, 7.000, 8.000 millones de dólares? El déficit fiscal que el gobierno del presidente Moreno estima para el 2021 es 4.000 millones de dólares. Pero hay que conseguir plata para esos 4.000 millones de dólares, más 5.000 millones de dólares de vencimiento de amortización de deuda. Es decir, esa cantidad de plata hay que conseguir 9.000 millones de dólares. Esa cantidad podría ampliarse hasta 10.000 millones de dólares, dependiendo de cómo el gobierno quiera enfrentar su primer año, ¿no? La historia se escribe siempre, todos los días, economista, y claro, uno o los ecuatorianos pueden decir, a ver, si teníamos un precio de petróleo de $100 el barril, ¿cómo puede ser que tengamos tanta deuda y nada ahorrado? Así es, y eso se vio en el 2013. Con el precio del petróleo de $100 en el 2013, el déficit fiscal fue 5.000 millones de dólares. Al año siguiente, el 14, se desploma y el déficit fiscal volvió a ser 5.000 millones de dólares. Y del 2013 al 2020, es decir, en esos 8 años, esos 8 años seguidos, el déficit fiscal en promedio estuvo en 5.000 millones de dólares. Es decir, acumulamos 40.000 millones de dólares de déficit en 2 periodos presidenciales, lo que implica 40.000 millones de dólares de nueva deuda que el país tuvo que ver cómo incrementaba. Y esa dinámica deuda
déficit fiscal, intereses, impuestos, esa es la que hay que romper, y hay que romperla no desde el lado de la deuda, hay que romperla desde el lado del déficit fiscal. Si se acaba el déficit fiscal, se acaba la deuda. Es decir, ahí es que hay que trabajar, y eso es lo que el nuevo gobierno deberá poner empeño en hacerlo. Hay gente experta que está en el grupo económico que acompañó al candidato Lasso, y esperamos que se junte el grupo de gente joven con el grupo de gente externa, y que sea toda gente nueva, ojalá no sea vinculada al pasado reciente de los últimos 14 años. ¿Estas cifras reflejan el mal manejo económico que tuvo el país en los últimos años? Sí, claro. Significa no haberse dado cuenta de que debiste haber tratado de aprovechar las épocas de precios altos para acumular recursos, sino que entraste en la desesperación de hacer siempre gasto, y olvidarte de que había algún momento épocas de vacas flacas como la que nos ha tocado vivir del 2014 para adelante, lo más reciente. Y ahora hay que observar si es que este boom nuevo, temporal quizás del petróleo, que está cotizándose en estos días para Ecuador arriba de 50, el gobierno nuevo lo puede aprovechar. Todavía no se está sintiendo ese incremento petrolero por el lado de los ingresos fiscales, pero al menos es mucho mejor esperar un presupuesto del Estado para el 2021 que se maneje con un precio de petróleo de 50 o 55, que hacerlo como el año anterior, que estuvo en 37. Pero ¿qué cosa lleva consigo la ventaja del precio del petróleo un poco más alto? Lleva consigo también la expectativa de qué hacer con el déficit en subsidio de combustibles. En estos primeros 3 meses del año, el subsidio de combustibles ha estado incrementándose levemente, incrementándose inclusive en la gasolina super y extra, en lo que se llama la importación de nafta que va a esas gasolinas, y hay que ver, ojalá que el gobierno continúe algún tiempo más en el tema de incrementar gradualmente el diésel, porque va a ser mucho mejor enfrentar precio de petróleo alto con un diésel arriba de $1.50 que un diésel de 1.08 que era en el pasado. Ojalá le dé al menos unos 3 o 4 meses más el esquema de mejora en el precio del diésel para enfrentarlo de mejor forma y trabajar en conjunto con los transportistas para encontrar una adecuada compensación. ¿Hay que sincerar la economía entonces, economista? La economía, a diferencia de cuando Moreno arranca en el poder, hoy día es mucho más transparente, hoy día es mucho más sincerada, para usar sus propias palabras. Hoy día sabemos el tamaño de la deuda, a quién le debemos, cuánto le debemos y si en verdad es deuda o no como el pasado, que decían que la plata que le debíamos al Banco Central, la plata que le debíamos al Seguro Social, no era deuda o no se contabilizaba. Hoy día estamos claros que hay arriba de 65 mil millones de dólares de deuda, sabemos el tamaño de los atrasos, sabemos el tamaño del déficit fiscal, sabemos los problemas que tenemos al frente, por lo tanto, el primer paso está dado, identificados los problemas, entonces al gobierno nuevo le va a tocar ir a poner y plantear adecuadas soluciones. Usted señalaba lo del proyecto de ley de fortalecimiento de la dolarización, para resumir su nombre de esa normativa. Es fundamental, parece mentira que en este país tengamos que crear leyes para que el gobierno de turno le pueda meter mano al Banco Central. Es fundamental. Ya hay una ley, la vigente, que te prohíbe que el Ministerio de Finanzas le venda papeles al Banco Central. Hay una ley que lo dice explícitamente. Pero la gente al final del día termina de ver la ley y encontrar la trampa. ¿Y qué fue lo que se hizo? Se hacía que el Banco Central le preste de forma indirecta al Ministerio de Finanzas, o a través de algunas instituciones financieras públicas, o a través de algunas triangulaciones que se hizo con algunos organismos internacionales, inclusive en este propio gobierno. Entonces, la ley que está en el Banco Central, pero la ley que está en la Asamblea en este momento, lo que hace es decir, no le puedes prestar Ministerio de Finanzas ni directamente ni de forma indirecta al Banco Central. Y para garantizarlo y para que la ciudadanía lo vea, y quizás es la parte de transparencia que nos está faltando, hace falta volver a contar con los 4 balances del Banco Central y sus sistemas para ir viendo qué activo, que es la Reserva Internacional, garantiza a qué pasivo, que son, por ejemplo, el encaje bancario o la plata de los municipios o la plata del mismo Ministerio de Finanzas o algunas otras inversiones. Esa parte que ya el Banco Central puede publicarla hoy día, va a volver
a ser obligación cuando aprueben esa ley, si es que pasa, bien sea porque la Asamblea la aprueba o pasa por el Ministerio de la Ley. Ahora, hay un enorme reto también para lograr todos estos objetivos y básicamente lo del empleo, y me refiero al tema de la crisis sanitaria. Si no superamos o tratamos en lo posible de que esto comience, ojo, no depende del gobierno, pero buscar la vacunación en gran parte de la población, entonces sí podemos ir sentando esas bases para lo que hemos señalado. Sí, la vacunación es básico. El presidente Lasso tiene un plan claro, tiene un equipo al lado que ha trabajado bastante bien en ese campo, por lo tanto no tengo mayores dudas de que van a poder sacar las cosas adelante en esa materia también. Pero la vacunación lo que nos va a ayudar, y lo que dicen los expertos, es asegurarnos de que si nos da el virus, al menos no va a ser una situación tan complicada. Correcto. Pero no nos libra del contagio, no nos libra de potenciales nuevas cuarentenas. Buena parte es, como siempre, responsabilidad del gobierno, pero mayoritariamente responsabilidad de la población. El ejemplo a observar es Chile, que a pesar de haber estado espectacularmente bien en su programa de vacunación, siguen teniendo problemas al interior del país por el tema seguramente de que la pandemia no se va a ir, nos va a acompañar algún tiempo. Hay que poder vivir con la pandemia y hay que trabajar en conjunto para salir adelante. 4 años no son suficientes. Sirven porque es el cambio de una tendencia. Una economía que venía en picada, en riesgo de las libertades, en riesgo de la parte económica, en riesgo, todo estaba en riesgo. Todo. Entonces, estos 4 años es posibilidad de salir y subir. Economista, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena mañana. A usted, Javier. Saludos cordiales. Gracias. El economista Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, 7 de la mañana, 34 minutos. Una pausa. Ya regresamos.